de Ángel Sabatina, sábado 2 de abril del año 2022. Voy a dar un pequeño detalle que quizá sirva para convencer a algunos, si es que no lo estuvieren, de la inutilidad y de la burla que representa esta supuesta consulta para la revocación de mandato. De mañana domingo en 8, como se dice coloquialmente, es decir, el 10 de abril, deberá celebrarse este proceso. Para ello han sido instaladas alrededor de 57,000 casillas. Bien. El presidente ha dicho, aun cuando no vote el 40% del listado nominal, de la lista nominal, pero si la mayoría de esos que votaron decide o dice que quiere que me vaya, me iré. Aparte de ser una balandronada y un absurdo, una estupidez constitucional, es cuestión de leer el artículo 86 para darse cuenta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que dice el presidente, lo que afirma, sin el menor conocimiento, no solo del texto constitucional, sino que tampoco sabe leer cuestiones tan elementales como el artículo 35 o algunas partes de la Ley Federal de Revocación de Mandato. Pero bueno, pero dice él, a raíz de una ratificación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la Sala Superior, en relación con ese decretazo, y donde dicen es inválido, no tiene sentido, etcétera, etcétera. Entonces se molesta él y casi iracundo amenaza. Después del 10 de abril voy a enviar una iniciativa de reforma al INE para crear o definir una nueva forma de elegir o designar a los integrantes o a los consejeros integrantes del Consejo General del INE y a los magistrados, 7, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es tan ignorante el presidente, tan burdo en sus perversidades o en sus ocurrencias, como guste usted, que ni siquiera tiene la menor decencia de esperarse al lunes o al martes posterior al domingo que se den los datos preliminares o no oficiales todavía sobre el comportamiento de los ciudadanos, cuando ya el señor está diciendo y voy a hacer esto después del 10 de abril. ¿Y cómo sabe que podrá hacerlo? ¿Y qué tal si votare el 40% más 1, cuando menos, y la mayoría de esos 37 millones, votaren a favor de que le fuere revocado el mandato? Pero el señor eso le importa un comino. Ya está hablando de la iniciativa de ley que enviaría después del 10 de abril. ¿Qué significa eso? Que el señor no tome en serio lo que va a pasar el domingo 10 de abril. Es decir, suceda lo que suceda, el señor ya decidió que va a enviar al Congreso en términos de una nueva iniciativa constitucional, por supuesto, para modificar la Constitución y la forma de designar a consejeros y a magistrados. No basta eso para darse cuenta de que es una tomada de pelo esto, de que es una burla lo que está intentando llevar a cabo el presidente. ¿Cómo es posible que usted no se dé cuenta de la verdadera intención del presidente cuando a 8 días de la realización de esa consulta, ya el presidente dice lo que va a hacer a partir del lunes 11 de abril? ¿Sabrá leer el futuro él? ¿Habrá tomado clases con el profesor Sellagro y su tirada vikinga? ¿O en vida de Walter Mercado tuvo algunas sesiones con él donde le transmitió sus dotes de adivinación? No, nada de eso.
Lo que sucede es que ese hombre es un charlatán. Está planteando la revocación de mandato simplemente para obtener unos cuantos votos, para decir me apoyaron. Ya ven, el pueblo bueno y sabio quiere que me quede. Por favor, señores, entiendan. El artículo 83 de la Constitución dice que el presidente debe cumplir con un periodo del 1 de octubre al 30 de septiembre. Pero en esta única vez es del 1 de diciembre al 30 de septiembre. Al 30 de septiembre. ¿Por qué? Porque la Constitución ha sido modificada para reducir los 5 meses de espera entre la elección y la toma de posesión. De tal manera que él tiene un periodo de 5 años, 10 meses. Entonces le faltan a él los 2 meses que serían octubre y noviembre. Pero aún así, la Constitución lo obliga a permanecer en el cargo ese periodo. Entonces, por favor, no le crea al presidente. Tan no le concede importancia a esa consulta que el señor ya está diciendo la iniciativa que enviaría al Congreso de la Unión a partir del 11 de abril, es decir, después de que se hubiera realizado la consulta. Pero muy bien, olvidemos eso. Vayamos ahora a lo siguiente. Ayer, la Secretaría de Hacienda, en acatamiento a lo que establece el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, dio a conocer su nuevo marco macroeconómico para el año en curso, el año 2022. Bien. Y todo el mundo estaba a la espera de a qué tanto o a qué porcentaje bajaría aquel mítico desde un principio 4.1%, que el subsecretario Llorio lo había elevado al 4.3% y el presidente en un acto ridículo extremo lo elevó al 5%. ¿Qué dice la Secretaría de Hacienda? En concordancia con lo que Benito Juárez dijo en la convención bancaria, no se va a cumplir con el 4.1%. Está bien, no se cumplió, no se va a cumplir. Pero lo peor es que hacen otro ridículo y hablan del 3.4%. Dicen unos señores que no se dan cuenta de la realidad. Es más, ahorita las perspectivas son para este año que ni siquiera lleguemos al 2%. En esas condiciones dice uno, ¿qué les pasa a estas personas? Nada les pasa, además de lo que ya conocemos de ellos. El afán de mentir, pensando que los mexicanos somos un atajo de retrasados mentales, que las mentiras que profieren en algo tan serio como es el crecimiento de la economía, lo vamos a aceptar ciegamente. No se equivocan. Cada vez hay más mexicanos que no les creen sus proyecciones porque están totalmente fuera de la realidad. Y si uno lee el comunicado de la Secretaría de Hacienda, donde anuncian la publicación o la entrega al Congreso de este documento de los precriterios, pues no puede uno menos que reírse. Insisten ellos en intentar mentirle a la población. Bien, estarían en su derecho de mentir y de pensar equivocadamente, por supuesto, que vamos a tragarnos esas ruedas de molino. La realidad empezará a golpear a esta bola de mentirosos. ¿Cuándo? Cuando se cumpla el fin de este mes, que lleguemos allá al 30 de abril, ya para ese entonces el INEGI habrá dado a conocer las cifras oportunas del crecimiento del PIB en el primer trimestre de este año. Con ese porcentaje estimaremos el crecimiento que debería darse en los 3 trimestres siguientes para lograr ese 3.4 y verá usted
que es imposible. Pero en fin, así es esto de las mentiras de este grupo en el poder. Así es el afán de mentir casi por un placer casi orgásmico. Mentir les seduce. Y luego tenemos una última mentirita piadosa del presidente. A raíz de esta reunión con funcionarios del gobierno norteamericano, se anuncia que concedieron esto, esto y esto, pero luego dice, no, yo me quedé callado, yo no aprobé eso. Algunos interpretaron como que daba mi aprobación. Haya sido lo que hubiera sido, el presidente insiste en jugar con fuego en la relación con el gobierno de los Estados Unidos. Insiste en violar firmas, acuerdos que se tuvieron y autorizaciones porque cumplieron con lo que manda la ley a varias empresas norteamericanas en materia de importación y distribución de combustibles, entre otras violaciones a la ley, a los contratos, pero también en el nulo respeto al contenido o al texto del TEMEC. El presidente se ufana, no, yo no dije que lo aceptaba. Yo no sé cuándo le irán a dar el primer manotazo al presidente, de manera privada, por supuesto, pero no sé, pero no creo que tardará mucho tiempo para que eso se presente. Las condiciones en el mundo son complejas y eso afecta las relaciones de este gobierno de ineptos y de cínicos y de desvergonzados como es el presidente y los que lo rodean. Por eso mejor Ebrard anda por allá no sé dónde, en el Medio Oriente o en el Lejano Oriente, dice, no, con aquellos, ni a las canicas, dice. Va a ver usted cómo pronto el presidente y los suyos estarán lamentando esa conducta frente a un país cuya economía nos compra el 80% de lo que exportamos al mundo. Eso no vale para el presidente. Muy bien. Es su deseo andar cucando al presidente Joe Biden. No se extrañen luego de cómo le va a ir en esa actitud, por decirlo menos, irresponsable. Típica de algún bravero de cantina, pero el presidente, además de serlo, es jefe de Estado y debería entender que la diplomacia obliga a ciertas conductas que son ineludibles. Muchas gracias y lo espero mañana domingo en la Dominical. Gracias.